La línea de distribución es la encargada de distribuir correctamente la pieza de material y color deseada o especificada anteriormente por el operario. Esta estación cuenta con sensores ópticos, 3 de entrada y 1 de salida, los cuales se encargan de detectar la pieza. En el primer caso, los sensores de entrada son encargados de corroborar la disponibilidad de la pieza para distribuirla y empezar con el proceso, mientras que el sensor de salida es el encargado de monitorear el tráfico en la banda de transporte. La materia prima se diferencia principalmente en color, material y peso. En su forma no, dado que todas son cilíndricas huecas. Los 3 tipos de materia prima que podemos encontrar son 2 plásticas de color naranja y negra respectivamente, mientras la última pieza es metálica de color gris. En el escalafón de pesos se ubican de mayor a menor peso de la siguiente manera: gris, naranja y negro. La estación de verificación detecta las diversas propiedades de las piezas que trata. Distingue las piezas con la ayuda de un sensor óptico y un sensor capacitivo. Un sensor de retroreflexión supervisa si el espacio operativo está libre después de que la pieza haya sido elevada por un cilindro lineal. Un sensor analógico mide la altura de la pieza. Un cilindro lineal guía las piezas correctas hacia la estación siguiente, a través de la rampa con colchón de aire. Las piezas defectuosas son rechazadas a través de la rampa de aire inferior. Un sensor analógico detecta la altura de la pieza, que es elevada desde abajo por un cilindro lineal y presionada contra el dispositivo de medición. Un comparador evalúa la señal del sensor y la emite como una señal digital. La señal analógica también está disponible en un terminal aparte, permitiendo la conexión a la caja de simulación a un PLC con un módulo analógico. La estación de verificación utiliza todos los tipos básicos de sensores industriales en aplicaciones típicas, sensores de proximidad ópticos y capacitivos y sensores ópticos de retroreflexión. Estos son suplementados con diversos finales de carrera de cilindros, inductivos, magnéticos. En la estación de procesamiento, las piezas se verifican y se procesan en una mesa giratoria de indexación. Esta estación utiliza solo accionamientos eléctricos. La mesa giratoria de indexación es accionada por un motor DC. La mesa es posicionada por medio de un circuito por relés, siendo detectada la posición de la mesa a través de un sensor inductivo. En la mesa de indexación giratoria, las piezas son verificadas y taladradas en 2 procesos paralelos. Un electroimán con un sensor inductivo verifica que las piezas se hayan colocadas en la posición correcta. Durante el taladrado, la pieza es sujeta por un electroimán. Las piezas acabadas son sacadas a través de un expulsor eléctrico. El avance del taladrado se realiza por medio de un eje lineal con motor DC, controlado por un arrancador reversible. Las posiciones finales son detectadas por medio de microrotores. El taladro es completamente funcional, pero por razones de seguridad, el proceso de taladrado solo se simula. La estación requiere la programación de 2 procesos ejecutados en paralelo, taladrado y verificación del taladro. Esta estación ofrece también una gama de diferentes accionamientos. Taladro DC. Motor DC en mesa de indexación giratoria. Accionamiento eléctrico lineal para avance del taladro. Distribuidor de clasificación eléctrico. Actuador de solenoide en el módulo de sujeción y el módulo de verificación. Una vez que la pieza perforada es entregada a esta estación, la recibe una banda transportadora accionada por un motor eléctrico de 24V, por medio de sensores que monitorean la presencia y verifican el estado y posición de la pieza hasta llegar a un tope accionado neumáticamente. La estación recoger y colocar está equipada con un módulo de 2 ejes y un módulo de cinta para recoger y colocar piezas. El sensor de reflexión directa óptico o la barrera fotoeléctrica detectan el cuerpo de las piezas depositadas en la cinta. La cinta transporta la pieza hasta el separador de piezas eléctrico. El módulo recoger y colocar recoge la pieza del plano inclinado y la introduce en el cuerpo. La unidad separadora de piezas abre el paso y la pieza completa, cuerpo y pieza interior, avanza hasta el final de la cinta. Gracias al vacío generado en la punta de la herramienta logramos recolectar la segunda parte de nuestro elemento final, siendo este la parte de cristal de la brújula. Por medio del vacío se sostiene esta pieza y, como se veía anteriormente, 2 actuadores lineales de tipo neumático en los ejes Y, Z permiten que la punta se dirija hacia el cuerpo de nuestro elemento final para encajar perfectamente 2 radios sobrepuestos y unir momentáneamente en nuestra pieza, ya que en la siguiente estación se va a unir definitivamente. Lo genera una estación de vacío. La estación de prensa con músculo neumático, inserta piezas en cuerpos. El actuador giratorio barra lineal, dispositivo de transferencia, mueve la carcasa con el inserto bajo la prensa. El músculo neumático realiza la operación de prensado. La pieza acabada es a continuación transportada a la posición de transferencia utilizando el actuador giratorio barra lineal.
Un sensor de reflexión directa se fija al brazo del actuador para detectar la pieza. La presión de prensado es supervisada y visualizada por un sensor analógico de presión. La velocidad de prensado y la profundidad pueden ajustarse tanto manualmente, a través del regulador de flujo y el regulador de presión, o electrónicamente con el regulador de presión proporcional. Para el control de la presión neumática se tiene un sensor de presión y una válvula de alimentación la que genera la presión nominal y además de esto realiza un filtro para evitar daños y desgastes en los dispositivos y garantizar su correcto funcionamiento. El presostato analógico ofrece una señal proporcional y también una señal binaria con ayuda de los puntos de conmutación programables. La señal analógica también está disponible en un terminal aparte, permitiendo la conexión a la caja de simulación a un PLC con un módulo analógico. Esto permite utilizar la estación con un controlador con o sin procesamiento analógico. Ambas variantes están soportadas para el accionamiento del músculo neumático, analógica, a través del regulador de presión proporcional o binaria a través de una válvula distribuidora. Con barómetro se le da control y se fija la presión total suministrada. El actuador lineal de tipo neumático genera un movimiento en el eje Z. Esta estación se encarga de tomar y colocar las piezas en un almacén dependiendo su color, dado que cuenta con 3 niveles de almacenamiento, uno para cada tipo de pieza, color y material. Una pinza es la encargada de sujetar el producto luego de verificar y sensar su composición para de esa manera organizarlas en los niveles con ayuda de un servoactuador eléctrico para accionar el movimiento giratorio. Identifique y genere un listado de la clase de sensores, unidades de procesamiento, y actuadores neumáticos y eléctricos de esta estación. Sensor de disponibilidad. Sensor infrarrojo. Pinza neumática. Servoactuador eléctrico. PLC activado por E/S de controladores de accionamiento. El sensor fundamental para la función de la estación es el sensor de color, dado con ayuda de este, el brazo sabe en qué nivel debe posicionar cada uno de los elementos. El actuador neumático que posee es la pinza y con esta se encarga de sujetar correctamente el producto para transportarlo. El brazo se ubica por un control con lazo de retroalimentación con ayuda de sensores, que indican la disponibilidad en cada uno de los niveles. La estación de separación distingue piezas basándose en la profundidad del taladro y las separa en 2 flujos de materiales diferentes. Las piezas colocadas en el transportador son llevadas al punto de medición de profundidad. Un detector de reflexión directa verifica la profundidad del taladro. Las piezas del tipo cuerpo del cilindro, agujero profundo, son llevadas al final del transportador. Las piezas del tipo cuerpo, agujero poco profundo, son dirigidas a un segundo transportador utilizando un desviador neumático con actuador giratorio. Sensores de barrera con fibra óptica supervisan el flujo de materiales en los transportadores. La estación de clasificación clasifica las piezas en 3 rampas. Las piezas situadas al principio del transportador son detectadas por un sensor de reflexión directa. Los sensores antes del tope detectan las características de la pieza, negra, roja, metálica. Los desviadores clasificadores, accionados por cilindros de carrera corta, permiten dirigir las piezas a las rampas adecuadas. Un sensor de retroreflexión detecta el nivel de llenado de las rampas.